Hagamos un pequeño ejercicio de los 5 elementos que constituyen una estrategia. Recordemos cómo se representan estos 5 elementos. El espacio representado por el tablero. La fuerza identificada por las piezas y los peones. La información, la cual deviene de la interpretación de la posición en el tablero. La que está disponible en tiempo real para ambos jugadores. El tiempo en sus dos acepciones. La primera, representada por el reloj, el cual es regresivo, y la segunda el tiempo en función del propósito, lo que implica aprovechar la oportunidad del turno de mover, y el quinto elemento, el liderazgo, representado por el jugador, ya que por sus decisiones se gana o se pierde la partida. Los 5 elementos, a considerar en la formulación de una estrategia, permiten que cuando se formule, cumpla el propósito, defina el ámbito en donde competirá, que sea suficiente en sí misma, que no dependa del azar, o que el adversario se equivoque, implica un patrón de decisiones coherentes, y una forma o manera de actuar, ante las diversas situaciones que se presenten, todo esto basado en el conocimiento y habilidad para concretarlo, es en sí misma, la forma de desarrollar las competencias esenciales, para poder poner en práctica la técnica que se requiere. Es una forma, para adquirir los recursos esenciales, o desarrollar las condiciones necesarias para la victoria. En el ajedrez los jugadores participantes, alternan la oportunidad de mover. En la vida real, esto no necesariamente sucede así. Tanto en las acciones en un mercado, como en las actividades de la vida personal, se puede ir avanzando en pos de sus objetivos, sin que nadie reaccione, porque no perciben sus movimientos, y si los perciben, es probable que no los comprendan con certeza. Sin embargo, la ausencia de respuesta de otros, no debe limitar que busque alcanzar su objetivo. Siendo proactivo, es importante mantener la iniciativa. Antes de realizar el ejercicio, recordemos los movimientos de las piezas que utilizaremos. El rey puede desplazarse como máximo una casilla a la vez, en cualquier dirección. Su limitante es que no puede ubicarse en una casilla que está amenazada por una pieza rival. Sería el equivalente a un suicidio. Esto no es permitido, ni en juego, ni en la vida real. Es más, los reyes siempre permanecen en el tablero, jamás se capturan. La torre puede desplazarse horizontal y verticalmente, teniendo como límite únicamente el espacio definido por el tablero. No puede pasar sobre otras piezas. Ahora, como en cualquier plan estratégico, se inicia por el final. La posición que se presenta en el tablero es el equivalente a la visión en un plan estratégico. Para el ejercicio que se desarrollará a continuación, la posición que se presenta en el tablero es la que se debe configurar al final. Observe, primero, el rey negro. En este caso, debe ser llevado al borde del tablero, en cualquiera de sus bordes. Segundo, el rey blanco apoyará a su torre. Su función será bloquear cualquier casilla que le permita escapar a su oponente. Y tercero, la torre debe de atacar en forma directa al rey rival, esto desde una distancia que no permita su captura. Existe una técnica, un procedimiento a seguir, igualmente en cualquier plan que emprenda. Existe una técnica, no la ignore, utilícela, es producto de la experiencia. No desprecie la ciencia. ¿El ejercicio es táctica o estrategia? Recuerde, estrategia es un concepto, táctica es la puesta en práctica de la estrategia. Un ejemplo de la diferencia entre estrategia y táctica lo ha desarrollado en el ámbito de la poesía Mario Benedetti, en su poema titulado Táctica y Estrategia. Observe, la táctica incluye todas aquellas actividades que conllevan un contacto, la estrategia es un concepto. En conclusión, en el ejercicio que realizará, podrá observar cómo se reduce el espacio, se aplica la fuerza en forma coordinada, se utiliza el tiempo en sus dos acepciones, se toman decisiones en base a la información disponible, el resultado dependerá de su diligencia o negligencia. Al finalizar, podrá darse cuenta, como lo plasmó el gran dibujante Quino,
en su tira cómica tan famosa de Mafalda, que ante un nuevo conocimiento, este es recibido en diversas formas. Lo importante, es que sea al final del ejercicio, honesto con usted mismo, reconozca sus aciertos o desaciertos, y sus prejuicios, que son algunas veces, las limitantes en adquirir un nuevo conocimiento. Las posiciones en el tablero de este tipo de final, son tan variadas, como partidas se puedan jugar. Únicamente, a manera de ejemplo, se seguirá un proceso, partiendo de esta posición. ¿Qué hay que hacer? Aplicando la fuerza, reducir el espacio del rey negro. Para ello la torre se desplaza en la columna E a la fila 5, se ubica en la casilla E5. Primer movimiento de las blancas, torre E5. El rey de las piezas negras, tiene tres opciones, las casillas C6, C7, D7. Las dos últimas reducirían sus posibilidades de resistencia, debido a que lo acercarían más al borde del tablero hacia la fila 8, por lo que no son recomendables. La torre N5, ha restringido las posibilidades de movilidad del rey adversario, no le es factible atravesar la columna E o la fila 5 por la acción de la torre. Por lo que su movimiento sería rey a la casilla C6. El jugador de las piezas blancas, tiene la opción de mover al rey o a la torre. Si mueve el rey adversario regresará a su posición inicial, y no habrá logrado ningún avance en su propósito, por lo que lo recomendable sería torre a la casilla D5. Esto limita aún más la movilidad del rey adversario y le sigue restringiendo el espacio. Le ha restringido ahora el uso de la columna D, y mantiene la restricción de no poder pasar de la fila. Opciones que tiene el rey negro son la casilla B6, B7, y C7. Nuevamente ir hacia B7 sería acercarse al borde del tablero. C7 presenta la trampa para el blanco de que si mueve la torre a D6, pretendiendo restringir la fila 6, se encontraría con la ingrata respuesta, que podría perder su torre ante la captura por el rey negro. Ese sería su mejor movimiento. El blanco, no comete el error de desplazar su torre, por el contrario busca restringir más el espacio al rey negro, mediante el movimiento rey a la casilla C5. Opciones para el rey negro, las casillas B7, B8, C8. Las dos últimas lo llevan al borde del tablero, así que lo recomendable sería ir a B7. Rey a B7, es el turno de las blancas. Existe la opción de dar un jaque con la torre en la casilla D6, pero no obliga al rey negro a desplazarse a la octava fila, puede desplazarse a la casilla A6, por ello, siguiendo el procedimiento lo ideal es rey a B5, restringir. En esta posición, el rey negro tiene 5 opciones o casillas a donde movilizarse. A7, A8, B8, C8, C7. Las casillas A8, B8, C8, lo colocan en el borde del tablero. Las que le presentan las opciones de continuar la resistencia serían C7 y A7. Por ello, rey a la casilla C5, no obtiene ningún progreso, por lo que hay que usar el tiempo para mover en beneficio, no de restringir espacio un poco más, porque no es posible. Entonces hay que provocar que sea el mismo rey negro quien se coloque en una posición que no desea, esto mediante movilizar la torre a la casilla D2. Hacer un movimiento que le ceda del turno de mover nuevamente al negro sin permitirle que. Opciones para el rey negro, son las casillas B7, B8, C8. Las dos últimas opciones son, precisamente, lo que desea evitar, por lo que la más razonable sería, B7. Por tanto rey B7. Esta es la posición que ha buscado crear el bando blanco, reyes enfrentados y la torre distante al menos por una columna del rey negro. Es el momento de dar un jaque por el costado, que obligue al rey negro a movilizarse a la octava fila. Por ello torre a la. Opciones posibles para el rey negro, A8, B8, C8. Se ha logrado llevarlo al borde del tablero, primer objetivo del procedimiento alcanzado. Las opciones de mayor resistencia pueden ser las casillas B8 y C8, porque la 8, sería un confinamiento voluntario que lo acerca más a la posibilidad de jaque mate. Rey a la casilla C. Para evitar la captura de la torre por parte del rey negro, es preciso defenderla o desplazarla, para evitar que se pierda el confinamiento que se ha logrado del rey negro en la octava fila. Lo recomendable es defenderla, mediante el movimiento de rey C7. Opción para el rey negro, únicamente la casilla B8. Por ello rey a B8. Nuevamente, hay que buscar enfrentar a los reyes, separados siempre por una fila, por lo que el movimiento sería moverlo a la casilla B6.
Por tanto rey a B6. El único movimiento viable para las negras es la casilla C8, ya que de tomar la opción de A8, se daría mate inmediatamente con la torre, en la casilla D8. Por ello rey a C8. Hacemos el procedimiento de perder un tiempo, logrando que sea el rey negro el que se coloque en la posición de enfrentar a los reyes con una casilla de por medio, y facultar posteriormente, la llegada de la torre a la octava fila con una casilla, mínimo, de por medio. La única opción para el rey negro, es movilizarse a la casilla B8, con esto hemos logrado el segundo objetivo, es decir los reyes enfrentados por una casilla de separación, manteniendo. Finalmente, el último objetivo es darle jaque al rey con la torre, estando ésta separada, al menos, por una casilla del rey adversario, y no teniendo ninguna casilla disponible para eludir el ataque, ni posibilidad. Se logró imponer la voluntad sobre la del adversario, habiendo cumplido con los tres indicadores para el jaque mate. Los cuales son, primero, el rey adversario es atacado. Segundo, no puede capturar a la pieza atacante. Tercero y final, no tiene una casilla disponible para eludir o huir del ataque. El proceso requirió un plan estratégico, que implicó reducir el espacio de maniobra del adversario y aplicar la fuerza a su debilidad. Espero que estos conceptos ya les sean familiares. Se materializó mediante el desarrollo de tres objetivos, que fueron: primero, llevarlo al borde del tablero. Segundo, restringir las casillas de escape posible, mediante enfrentar a los reyes. Tercero, aplicar la fuerza, dando un jaque por el costado, a una distancia de, al menos, una casilla de separación. La concepción del plan estratégico y la conquista de los objetivos intermedios y finales se debió a la aplicación de la técnica que dicta esta disciplina. Recuerde, se requiere conocimiento del área en el que elabora el plan. Las técnicas incluían las tácticas de enfrentamiento de los reyes, y la pérdida de tiempos para provocar las condiciones ideales. Estas eran parte del concepto estratégico, no eran separadas ni independientes de él. Se tuvo el cuidado de mantenerse lejos de condiciones que facultaran unas tablas por ahogado o la pérdida de la torre. Esta última hubiera conducido a unas tablas por insuficiencia de material para ganar. El plan estratégico aplicó la fuerza, redujo el espacio, analizó la información e implicó tomar decisiones, que aparentemente perdían tiempo en Cronos, pero adelantaban en Kairos, todo bajo un líder, en quien reside la posibilidad de victoria o derrota.